Marcos 3, versículo 7. Vamos a leer los primeros versículos. Y dice: entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú tienes preparado para hablarnos hoy. Danos entendimiento, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que lo que escuchemos hoy nos transforme y podamos salir diferentes a como llegamos, Padre. Te damos las gracias, te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y habíamos estado estudiando cómo Jesús llamó a Leví, cómo ha enfrentado Jesús esta actitud religiosa de los religiosos de aquel tiempo. Y también hemos visto que, pues bueno, en este enfrentar ha hecho varios milagros, varias sanaciones, y esto no pasa desapercibido, está pues ya siendo noticia en las primeras planas de Jerusalén. Y entonces está viniendo gente no solo del lugar donde está él predicando en ese momento, sino ya de lugares de lejos. Está llegando la gente a buscarlo específicamente a él. Nos dice que el versículo 8 nos dice que una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Entonces las intenciones de ellos, algunos probablemente tenían curiosidad por saber lo que estaba enseñando, algunos probablemente querían estar viendo en qué se equivocaba, como dice más adelante los evangelios, para hacerlo tropezar y ver qué decía mal. Obviamente eso nunca lo consiguieron, pero puede ser alguna también de las razones de que la gente lo estuviera siguiendo. Y otra de las razones que nos dice aquí es que muchos venían por las aflicciones que tenían, ¿no? Si tienes alguna enfermedad, si tienes algún padecimiento económico, alguna situación económica difícil por la que estás pasando y llega la campaña política y es que está regalando dinero y está dando sándwich o jala gente, ¿no? Entonces muchos están acudiendo a Jesús por esto y quieren tocarlo, quieren ser sanados, ¿no? Y algo que vemos aquí también es que dice que siempre que los espíritus inmundos, versículo 11, veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y Santiago nos dice que los demonios nos ganan, ¿no? Que ellos no solo creen en Jesús, o sea, que oyen el nombre y tiemblan, ¿no? Y ellos reconocían perfectamente quién era Jesús, y sin embargo Jesús no acepta la publicidad de ellos, les manda que se callen, ¿no? Entonces pensaba en esto, en que Jesús no quiere que yo le conozca por lo que oigo de alguien. Jesús quiere que le conozca directamente porque paso tiempo con él, ¿no? Entonces no necesita él esta publicidad, no la acepta, la rechaza. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Mucha gente que ya se está acercando a Jesús por diferentes motivos. Ahora, en el versículo 13 dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Ahora,
en este punto, aparte de los seguidores que tiene Jesús, gente de todos lados que está viniendo a escuchar lo que dice, Jesús en este punto ya tiene también un grupo de discípulos. ¿Sí? Hasta este punto no existe la marca registrada a los 12. A partir de este punto es donde se crea esta frase que vas a ver alrededor de los evangelios. A veces nos dice los discípulos, a veces dice los 12, para aclarar que estaba específicamente con este grupo. Entonces, había mucha gente, o había mucha más gente que estaba estudiando con Jesús, pero Jesús hace esta elección de estos 12 en particular con los que va. Lo primero que nos dice es pasar tiempo con ellos, ¿sí? Para que estuvieran con Él. En el versículo 14 dice, designó a 12 para que estuvieran con Él. Ese es el primer objetivo con el que los selecciona. Ahora, Marcos aquí nos dice que subió al monte y llamó a los 12, ¿no? Entonces, así como que pues ya hizo una caminata, bajó y vámonos, estos 12. Pero si vamos a Lucas, vamos a ver un poquito más de detalle en esto. Es un pequeño detalle, pero muy importante. En Lucas 6, capítulo 6, versículo 12 dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entonces, cuando escuchas apóstoles en la Biblia, son estos 12 hombres, ¿sí? Y el nombre no se lo pusieron ellos, el nombre se los puso Jesús. Jesús es el que los llamó apóstoles. Ahora, si ves aquí, Lucas nos dice que llamó a sus discípulos, o sea, no llamó a esos 12 en particular, llamó a todos los discípulos que tenía, y de esos discípulos que tenía, eligió a 12. Marcos nos dice a los que Él quiso, ¿no? Entonces, algo importante en esto es, Jesús ya había pasado tiempo con estos hombres, ¿sí? No es los que se encontró en la mañana y de esos dijo, bueno, vamos a escoger 12. Ya era gente que ya había llamado, vimos en Marcos cómo llamó a Leví, cómo ha llamado a otros de sus discípulos. O sea, ya habían pasado tiempo, ya habían estado estudiando con Jesús, ya habían escuchado sus enseñanzas. De ese grupo escoge todavía a 12 para hacer un grupo más íntimo. Y a pesar de que ya los conocía, de que ya había pasado tiempo con ellos, pasa, y a pesar de ser Dios, pasa toda una noche en oración para elegirlos, ¿no? Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones muy a la ligera y si alguien podía tomar una decisión sin orar, pienso yo, era Jesús, ¿no? O sea, Él sabía la voluntad del Padre. Y sin embargo se toma ese tiempo para estar en oración, en comunión con el Padre, para alinear voluntades. Ahora, a veces nos clavamos con el tema de, oye, pero ¿por qué Él no? O sea, ¿qué tiene Él que no tenga yo? O a veces nos hacemos la pregunta así de, pero ¿y por qué me llamó a mí? ¿No? Y aquí nos dice, porque Él quiso. No busques más explicación. Es una pregunta necia. ¿Por qué a mí? No hay una buena razón. ¿Sí? Vamos a ver aquí que podemos encajar o no en alguno de las descripciones de aquí, pero ninguna es una buena razón para elegir a los que eligió. ¿Sí? Entonces, no estemos buscando el por qué me eligió, por qué eligió a tal y por qué no mejor a tal. Seguramente había muchísimos pescadores más en Galilea y escogió a esos 4. ¿Por qué? Porque son los que Él quiso, ¿sí? Había más cobradores de impuestos. Incluso la Biblia nos dice, estaba Mateo, pero también estaba Zaqueo. Pues ¿por qué no mejor Zaqueo? Porque no es el que quiso, ¿sí? Él eligió a los que Él quiso, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios elige a algunos para vasos de barro y a otros para vasos de honra, ¿no? ¿Por qué? Porque así le place, ¿no?
¿Necesita algo de nosotros? ¿Necesita alguno de nosotros? No. Dice que puede incluso utilizar a las piedras para hablar su mensaje, y aún así se complace en utilizarnos a nosotros y elegirnos a nosotros, ¿no? Entonces, no hay mucho más que profundizar en el por qué alguien en particular, ¿no? Es simplemente porque Él quiso. Ahora, algo importante sí es, o sea, Dios los eligió, Dios los llamó, pero también viene la otra parte y que la Biblia dice que es un misterio, dice, ellos vinieron a Él. O sea, no los obligó, no los forzó, no les dijo, te quiero aquí y aquí te tengo. Sí, dice que ellos eligieron seguirle, ¿no? Entonces, cuando tenemos un llamado de Dios, podemos rechazarlo, ¿sí? O podemos atender a Él. Ahora, ¿para qué los llamó? Decía, lo primero es para pasar tiempo con ellos. Dice el versículo 14, para que estuvieran con Él. Es lo que empieza la lista. Tenemos 3 razones por las que los llamó, o 3 cosas para los que los llamó. Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Nosotros a veces queremos cambiar el orden. Primero queremos expulsar demonios, primero queremos predicar. Pasar tiempo con Jesús, no, eso no importa, ¿no? Pero el orden es para pasar tiempo con Jesús primero. Si me acompañas a Lucas 10, capítulo 20, esto no es a los 12. Te decía yo, tenía más discípulos. Y de hecho vamos a leer el capítulo 10, el verso 1. Dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. O sea, antes de Él ir a predicar, mandó a estos 12 a abrir camino. Perdón, a estos 70 de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, había más discípulos. Y esto es después de que eligió a los 12. Entonces, había más discípulos, había más gente que estaba predicando en su nombre, pero esos 12 tenían un llamado especial. Ahora, a este grupo de 70 cuando regresan con Él, en el versículo 17 dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Te digo, o sea, queremos cambiar el orden. Ya, controlo demonios, ¿no? Y dice, y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo del poder del enemigo y nada les hará daño. Eso es lo que queremos primero, poder. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lo más importante no es lo que voy a hacer por Dios. Lo más importante es la relación. Para Dios eso es lo más importante, la relación que tenga con Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa los elige? Dice, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Ahora, si Dios te da la tarea de, ok, vas a predicar, vas a expulsar, y elígete a un equipo de 12, ¿qué requisitos les pondrías a esos 12? ¿Cuáles pides en tu equipo? Seguramente vas a decir, pues el que conozca la Biblia, ¿no? O sea, pues va a ir a predicar la palabra, necesita saber la palabra, ¿no? Metes a tu equipo a un grupo de pescadores. Nunca han estudiado la Biblia formalmente. No quiere decir que no la conozcan, nunca han estudiado la Biblia formalmente. ¿Escogerías a un par de hermanos iracundos que quieren el poder de Dios para destrozar gente, para que lleven el mensaje de amor?
¿Elegirías a un incrédulo para que lleve el mensaje de fe? Y ahorita vamos a ir poniéndole nombre a esos. ¿Escogerías a un ladrón para ir y hablar de honradez? Y mejor, para cerrar con broche de oro, ¿elegirías a alguien que te apuñale por la espalda con un beso? ¿Cuántos de estos quieres en tu equipo? Y dice Pablo, y esto éramos algunos, ¿no? O sea, no, nos sorprendemos, qué bárbaros, no, si eran de lo peor. Y ese es el tipo de hombres que eligió Dios. Y lo pensó bien, o sea, fue toda una noche pensándolo, no fue al azar, no así de que pues, los primeros 12 que lleguen, no, o sea, sabía exactamente a quién estaba llamando. Y así los eligió. Dice la Biblia que lo vil y lo despreciado, o sea, lo que nosotros no elegiríamos, eso es lo que Dios elige. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuántas mujeres ves aquí en esta lista? No está María Magdalena, ¿eh? No la busques en esta lista de los 12. Ahora, ¿quiere decir esto que las mujeres no pueden servir a Dios? No, quiere decir que no son llamadas a un apostolado. Y si dices, es que eso es machismo, si es machismo no lo sé, pero es lo que dice la Biblia. Nos da diferentes roles, ¿sí? Ahora, fíjate bien, vamos a Lucas capítulo 8, versos 1 al 3. Vamos a estar viendo varios versículos. Por ahí deja apartado Lucas y también en Juan vamos a estar dando varias vueltas ahí. En Lucas 8, versos 1 al 3, nos dice que poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos, la marca registrada, los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Sí? Entonces, había muchas otras sirviendo a Dios. No había nada más estas mujeres, eran muchas otras mujeres sirviendo a Dios. Entonces, mujer, sí tienes cabida sirviendo a Dios, pero, hombre, Dios nos llamó a llevar un liderazgo espiritual. ¿Sí? Si es justo o no es justo, repito, es así lo quiso Dios, ¿no? Entonces, continuando, dice que te decía, ¿qué características les ponemos? Dice el versículo 16, designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Qué apellido, ¿no? El que también lo entregó. Buscó a Dios lo más preparado. En Hechos capítulo 4, verso 13, ve la calidad que eligió Dios. Hechos capítulo 4,
verso 3. No, perdón. Ya vi cuál es la otra que me falló. Gracias. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, ya después de tiempo, habiendo pasado con Jesús, ya después de la resurrección, ya habiendo sido llenos del Espíritu Santo, se les nota el cobre, se les nota de dónde salieron. ¿Sí? Dice que los reconocían con hombres, como hombres sin letras y sin preparación. Esto no quiere decir que fueran analfabetas o algo así. O sea, quiere decir que los reconocían que no eran hombres que habían estado estudiando las Escrituras. Recuerda que para estos tiempos hay roles bien definidos y hay gente que está estudiando en el templo, hay gente que está preparándose para el sacerdocio de ciertas tribus en particular. Ajá. Y dice, o sea, se nota que no estuvieron en el instituto bíblico, pero también se nota que pasaron tiempo con Jesús. Entonces, no eligió a lo más preparado, a lo más estudiado, no se fue a la mejor universidad de Galilea para sacar a lo más preparado. Entonces, tampoco esto fue un motivo para poderlos elegir. No fue por méritos, por algo que ellos hubieran hecho. De Pedro puedes leer, los evangelios tienen bastante información sobre cómo era Pedro, cómo era Juan, cómo era Jacobo, el hermano de Juan. Entonces es de quienes más información tenemos, pero creo que de lo más resaltado y de lo que más nos acordamos de Pedro, en Mateo capítulo 26, verso 31 al 35. Dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces dices, pues eligió a Pedro porque pues necesitaba alguien que lo defendiera cuando lo iban a arrestar. Entonces pues será el bueno. Si quieres verlo así, eligió a Pedro para tener quien lo negara y quien se echara para atrás y quien quedara humillado. Y dice la Biblia, y después de que seas humillado y después de que seas restaurado, entonces vas a ir a restaurar a tus hermanos. Pero eso fue después, y eso fue con el poder de Dios. Entonces, antes Pedro, ¿qué méritos tenía? Nada, ¿no? El más valiente, posiblemente el que más presumía de valor. ¿Sí? Y repito, estos son los hombres que llama Dios. Andrés, bueno, primero Juan y su hermano. Fíjate los apellidos, ¿no? O sea, Andrés y Santiago o Jacobo, ¿no? Siempre tienen que aparecer como Jacobo, el hermano de Juan. Andrés, el hermano de Pedro, porque si te dicen Andrés, no sabes de quién te está hablando, ¿no? Entonces, es Andrés, el hermano de Pedro. Ah, sí, Pedro, sí me acuerdo de Pedro. ¿Te gustaría que tu nombre estuviera así? Así, pues está el hermano de... Dice Dios, lo acabamos, regocíjate
en que tu nombre está en el cielo, no que eres el primero en la lista de los nombres, ¿no? Ahora, nos dice aquí que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. En Lucas 9 nos da una buena razón para este sobrenombre. Lucas 9, 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, los mismos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bien amorosos, ¿verdad? Y así iracundos, esos son los hombres que eligió. No es que no supiera que después iban a querer andar quemando gente, ¿sí? Son los mismos hombres que le dicen: oye, pues yo a tu derecha y mi hermano a la izquierda, y pues ya, ¿no? O sea, no sabes ni de qué nos vamos a sentar, pero yo quiero estar a la derecha y a la izquierda. ¿No? Les dice: ¿saben la copa que voy a beber? ¿Pueden beber de ella? Sí. No son hombres con algún mérito en especial. Repito, o sea, son los hombres que van a llevar el mensaje de amor, el mensaje de perdón. Los que dicen: los quemamos. Andrés. ¿Quién es Andrés? En Juan capítulo 1, el verso 40 dice: uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Te digo, o sea, tienes que ponerle quién era, porque si no. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, estas son de las pocas intervenciones que ves en los evangelios de Andrés. O sea, es lo poco que se menciona. Más adelante ves también que está en un grupo cuando están alimentando, cuando Jesús manda a alimentar a un grupo grande de gente y les dice: pues nada más encontramos al niño que trae algunos peces y panes. Bueno, el que está ahí, que dice: aquí encontramos un niño, ese es Andrés, es uno de los que están ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Andrés? Agarra y vamos con Jesús. Eso es lo que hace Andrés. Esas son las intervenciones de Andrés en la Biblia. Vente, vamos a que veas a Jesús. Es tan importante que Dios decidió de registrarlo. Entonces, a veces tenemos así como que participaciones que nosotros consideramos pequeñas en la obra de Dios. A veces hacemos cosas que dices: pues esto para qué, ni quién se acuerde para cuando yo me muera de que lo hice. ¿Necesitas hacer algo más grande que llevar a alguien a que vea a Jesús? ¿Crees que hay algo más grande que podamos hacer que eso? ¿Llevar a alguien a que conozca a Jesús?
No le dio una gran predicación, no se levantó como su hermano Pedro en Pentecostés y lleno del Espíritu. No. Unos peces, unos panes, no sé qué hacer. Jesús. ¿Sí? Aquí, o sea, dice que había escuchado a Juan, el Bautista. No nos dice que fuera discípulo, puede ser. Y a lo mejor dices, bueno, pues que lo llevara con Juan el Bautista, ¿no? Pero a Jesús apenas lo acababa de conocer. Apenas lo había visto. Es todo lo que necesitó para agarrar y llevar a su hermano. ¿Sabes qué? Tienes que conocerlo, es el Mesías. No pasó tiempo con Jesús antes de, no pasó enseñanzas con Jesús antes de agarrar y decir, necesitas conocer a este hombre. Él es Andrés. Santiago, Jacobo, cuando lo ves es porque va acompañando a Pedro y a Juan. Esas son las apariciones que tiene Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, en la Biblia. Más allá no ves mucho de él. Y está en el grupo. No se nos dice tampoco que no haya hecho nada, o sea, es lo que tenemos registrado en los evangelios, ¿sí? Pero no tienes mayor registro de él. Pero pues yo quisiera que no estuviera escrito nada de mí, pero haber estado, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, para igual decir burradas como Pedro, ¿no? Te hacemos una casita aquí. Ese es Jacobo. ¿Sí? No se nos dice gran cosa de él. Luego viene Felipe. Se me hace curioso que vengan Andrés y Felipe juntos. Las menciones que hay en la Biblia de ellos son parecidas. Son así de, no, lo único que ves que hacen es llevar a alguien a Jesús. Eso, aparecen menciones parecidas para Andrés y para Felipe. Y una que me gustó es Juan 14. Vas a ver, es hermosa. Juan capítulo 14. Versos 8 al 9. Vamos a leer el 14 completo. Bueno, desde el 1, no completo. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también y conozcan el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Ahí tenemos a Tomás. O sea, ¿qué estás diciendo? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Esto no se lo dice a las multitudes, se lo está diciendo a los 12. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Quedó claro? Versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y quién lo dice? Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, tanto tiempo leyendo la Biblia y no has entendido que vine a salvar al mundo. ¿No has entendido que te amo? Ese es Felipe. Hermoso, ¿no?
No tiene 2 días o 3 días en un discipulado. Tiene más de 2 años viviendo con Jesús, escuchando todos los días las prédicas de Jesús, viendo los milagros de Jesús. Y me fascina porque Felipe es el de la escuela, así de, maestra, es que yo no entendí. Y entonces, qué bueno que lo preguntó él porque yo tampoco. Y todos dijeron, qué bueno, pues entonces ahora sí ya sé quién es el Padre, ¿no? Entonces, agarras, vienes a la Biblia y lo lees. Dices, es que no entiendo nada. Te puedes identificar con Felipe. ¿Sí? Es que ¿qué quiere decir cuando dice esto y dice aquello y no se turbe su corazón y que sí creo en Dios? No le entiendo. Así era Felipe. Y no le dijo, no, o sea, 2 años conmigo y no has entendido nada, el que sigue. No, le explica. Entonces no te preocupes. No entendiste nada cuando leíste, síguele. Dios te va a explicar. Entonces, como que por grandes eruditos, entendedores de la palabra, pues no los eligió por eso, ¿verdad? Bartolomé. En Juan capítulo 1, verso 43 al 49. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe, el mismo Felipe que pregunta adelante, ¿no? Y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquí a quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Te fijas? Es igual que Andrés, ¿no? O sea, llevando a la gente a Jesús. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo, de él, ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Este Natanael es el que viene como Bartolomé en Marcos. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Que vienes del distrito? Y todavía le dice, pues ven, sé mi discípulo. Tú agarrarías a él. ¿De dónde viene? No, pura lacra de ahí. Lo peor de lo peor de lo peor, ahí nace. Y todavía, ven, sé mi discípulo. Jesús lo hizo. Mateo, tuvimos toda una explicación, ¿no? de quién era Mateo. Tampoco sonaba como que el candidato más ideal. Si decías, porque no, pues es que Mateo tenía dinero, pues alguien necesitaba mantener el ministerio. Dice que dejó todo. No dice, pues se llevó sus ahorros para sustentar el ministerio. Entonces, no era tampoco por esto. Si no, entonces incluso hubiera sido mejor Zaqueo, tenía más lana, ¿no? Tomás, ¿conoces ese dicho yo como Santo Tomás hasta no ver, no creer? Es bien ganado. Vamos a Juan 20. Imagínate el incrédulo para predicar que vivas por fe.
Juan 20, 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: pasa ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. No le dijo: pásame tu membresía de los 12, estás expulsado. Y le dice: no seas incrédulo, sé creyente. O sea, esto Jesús lo sabía cuando lo llamó. Y somos duros con Tomás, ¿no? Así de, ay, tantos milagros que vio. Y le están diciendo los otros: ya lo vi. Y no, no, hasta que yo vea. ¿Y cómo estamos nosotros en nuestra fe? Y así nos llamó Dios. Así nos eligió Dios. Conoces al que ya fue, ya vio, y sí, es que sí te creo y todo, pero pues, o sea, no, todavía no creo. Bueno, a lo mejor es alguien que necesita meter las manos en los hoyos de las heridas de Jesús. Entonces, también a los incrédulos elige Dios. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, aquí nos aparece como Tadeo. En los otros evangelios nos aparece como Judas, pero pues cualquiera se hubiera querido cambiar el nombre, ¿no? Entonces, Tadeo mejor, ¿no? Es tal así que llega y en un versículo dice: Judas, no el Iscariote. Aclaremos, ¿no? Ese es Tadeo. Y estos dos hermanos, Jacobo y Tadeo, es la poca mención, o sea, no encuentras mucha información de ellos en los evangelios. Entonces dice: no hicieron nada, pues ¿para qué los llamó? Nada más para completar 12, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente qué estuvieron haciendo en ese tiempo. Es probable, hay debates teológicos al respecto que no vamos a aclarar aquí, pero es probable que hayan sido familiares de Jesús, que hayan sido hermanos de Jesús o medios hermanos de Jesús, y es altamente probable que no le hayan creído. O sea, pero los eligió, estaban en los 12, vieron los milagros, sí, y no creían. La Biblia nos dice en algún punto que los 12 no creían en él. Pero eran los 12, habían ido a predicar, hicieron milagros, sí, y la Biblia dice que no creían en él. O sea, si decías, nada más Tomás tuvo problemas, no, o sea, todos tuvieron problemas de fe. Pero este Jacobo es el mismo que a lo mejor lo has oído por ahí en una carta que se llama Santiago. Es este Jacobo. Y a Tadeo probablemente también lo hayas oído en alguna carta por ahí muy pequeñita que luego se pierde, que es Judas. La carta de Judas es de este Tadeo. Y son de gran bendición para nosotros. Este Jacobo, repito, en los evangelios encuentras Jacobo el hermano de Juan, Jacobo el hermano de Juan, pero este Jacobo no lo encuentras en los evangelios. Pero en el libro de los Hechos puedes leer todo lo que hizo. Él se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí?
Entonces, ¿qué estuvo haciendo en todo este tiempo que pasó con Jesús? No lo sé. Puede que nunca haya abierto la boca, puede que nunca haya hecho nada, no sé. Pero independientemente de lo que haya hecho, Dios lo eligió por un motivo. ¿Quedó claro en este momento, a este tiempo, cuando Jesús murió, para qué era? Probablemente no. Probablemente lo veían los demás y como que, ¿y este para qué lo traemos? Pues Jesús lo escogió, pues tráetelo. Simón el Cananita. Aquí se oye bonito el nombre, Simón el Cananita, no el canarista, el Cananita. Pero en los otros evangelios se utiliza un nombre más agresivo, Simón el Celote. Y esto, si sabes algo de historia de México, es como que te dijeran Marcos el guerrillero, el comandante Marcos. ¿Sí? Este era el grupo de los celotes, eran radicales, ¿sí? Eran revolucionarios, eran fieles seguidores de la Biblia, literalmente, bueno, de la ley, y decían, bueno, pues Dios nos va a liberar, Dios va a traer el Mesías, pero mientras vamos ayudándole, acabando con alguno que otro romano. Esos eran los celotes. Y él fue llamado. No encuentras más información de él. Tampoco en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. No encuentras más información que él. ¿Sí? Y también fue elegido de Jesús. Y el último, Judas Iscariote. Ve qué apellido, el que también lo entregó. Nos dice los evangelios que era ladrón. En Juan 12, 4 al 6. Lees el nombre y hasta lo ves con odio, así del traidor, ¿no? Así dices, este era el peor de todos. No tanto, ¿eh? Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y dio a los pobres? Versículo 6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces, ¿por qué seguía Judas a Jesús? ¿Por qué aceptó estar en el grupo de los 12? Probablemente creía él que era el Mesías que todos creían que era, que iba a venir a liberar, y dijo, pues ganó un lugar de honor, probablemente. Solo estoy especulando. Probablemente dijo, pues bueno, pues ya me quedé con la bolsa del dinero, pues está padre pellizcarle, pues ahí. Probablemente eso era lo único. Estar sacando dinero del ministerio y pues ya. Aquí es donde a veces decimos, es que sí, este sí era el peor, o sea, los otros eran un nivel, pero este no, o sea, porque dice, era ladrón. ¿Y tú te la compras que Mateo era muy honrado al cobrar los impuestos? Es que lo entregó con un beso y los otros 11 salieron corriendo, hasta el que dijo que daba su vida para. Entonces, ¿dónde está lo verdaderamente malo de Judas? ¿Dónde clasificamos nosotros? ¿Dónde medimos así de, este está peor que yo? Somos de la misma calaña. Ahora, ¿estás seguro, estoy seguro yo, de que no somos un Judas? No, yo sí vengo a la iglesia. Él estaba ahí todos los días y con el mejor maestro.
No, pero pues, o sea, yo estoy sirviendo en la iglesia. Hasta soy de los que llegan temprano. Él estaba sirviendo. Él estaba en el ministerio. Él expulsaba demonios. Recibió esa autoridad. El problema es que cuando él entrega a Jesús, no hay un arrepentimiento en él. Hay un remordimiento, mas no un arrepentimiento. Entonces, el que hayamos sido llamados por Dios para servir, el que estemos sirviendo a Dios, el que estemos siendo utilizados por Dios, no es garantía de nuestra salvación. Y es un peligro con el que debemos de tener cuidado. Porque podemos creer eso, o sea, no, pues hablo y oro por la gente y se sana, y eso no es sinónimo de salvación. Predico y la gente te entiende la palabra, y eso no es sinónimo de salvación. Ayudo a la gente a que tome su lugar y hasta los de peor carácter me saludan. Eso no es sinónimo de salvación. No quiere decir que sean cosas malas, pero es algo con lo que debemos de tener cuidado, examinar nuestro corazón para saber realmente en dónde estamos parados. No confiar en lo que estamos haciendo por Dios, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros. Es donde realmente tenemos que ver. Ahora, para terminar, quiero resumir todo esto en algunos puntos. No los conté, si quieres los puedes contar tú. Dios es quien nos elige y quien nos llama. No ves que haya dicho, pues Pedro agarró, se postuló, hizo su campaña y lo eligió. ¿Sí? Jesús es el que nos elige. Ahora sí, lo que puedo hacer yo es elegir entre hacer caso a ese llamado o rechazar ese llamado. Dios nos llama no por nuestros méritos ni por lo que yo pueda hacer por Dios, sino por su gracia, porque Él quiso. Yo puedo elegir mantenerme en su gracia o empezar a confiar en mis obras, en mi suficiencia. Dios me puede llamar e incluso usarme para sus propósitos, pero eso no es sinónimo de salvación. El servicio en el ministerio no viene del hombre, es un llamado de Dios. El ministerio, y ojo, cuando digo el ministerio no quiero decir cuando vienes y te paras aquí a enseñar. Todos somos llamados a servir. Y dices, no, pero es que yo no estoy ni en la iglesia. Todos estamos sirviendo de alguna forma. Aun cuando digas, no, yo no sirvo para nada. Todos somos llamados a compartir el evangelio. Todos somos llamados a ir y a ser discípulos. Probablemente no todos somos llamados a enseñar en un púlpito, probablemente no todos somos llamados a servir en alguno de los ministerios que la iglesia ha creado, pero eso no quiere decir que no estemos en el ministerio. Entonces, habiendo aclarado eso, el ministerio se trata más de lo que Dios va a hacer en mí que de lo que yo pueda hacer por Dios. La mejor parte de servir a Dios no está en el poder que recibo, sino en la cercanía a Jesús que voy a poder disfrutar. Entonces, ¿qué fichitas eligió dos? Pero eso me da esperanza, ¿no? Sí califico. Sí cumplo con los criterios.
ladrón, iracundo, ambicioso. Me puedo seguir. Pues sí, sí cumplo varios. Y sin embargo Dios transforma eso en algo muy diferente. Entonces, que Dios nos ayude.